Anoche te dormiste, cerraste los ojos, el cuerpo se relajó, el cerebro cambió de ritmo, pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando. Sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva.
Por eso sientes que eres el mismo al despertar, pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa, nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó, el cerebro cambió de ritmo, pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando, sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe.
Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó. El cerebro cambió de ritmo. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. ¿Pero qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar.
Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando. Sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó.
tus sentidos se atenuaron, pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó. El cerebro cambió de ritmo. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando, sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física.
Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó, el cerebro cambió de ritmo, pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. ¿Pero qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando, sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica.
Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó. El cerebro cambió de ritmo. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras.
Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando. Sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido,
Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó. El cerebro cambió de ritmo. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando. Sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos.
Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó, el cerebro cambió de ritmo, pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. ¿Pero qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando, sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye.
El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó. El cerebro cambió de ritmo. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo.
y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando. Sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa.
Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión. Anoche te dormiste. Cerraste los ojos. El cuerpo se relajó. El cerebro cambió de ritmo. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Tu conciencia realmente se apagó? Cada noche aceptamos algo extraordinario sin cuestionarlo. Pasamos de estar plenamente conscientes a perder casi todo registro del mundo. Y horas después reaparecemos. Sentimos continuidad. Creemos que seguimos siendo los mismos. Pero ¿qué ocurrió en ese intervalo? La neurociencia describe el sueño como una transición entre fases. N1, N2, sueño profundo y REM. Cambian los patrones eléctricos. Disminuye la actividad en ciertas redes, aumentan otras. Durante el sueño profundo, la actividad cortical se sincroniza en ondas lentas. La experiencia consciente tal como la conocemos parece desvanecerse. Sin embargo, aquí está lo perturbador. La conciencia no desaparece por completo, se transforma. En fase REM soñamos con mundos completos, escenarios, emociones, diálogos. El cerebro genera realidades internas tan convincentes que las aceptamos sin dudar. Mientras sueñas, no sientes que estés imaginando. Sientes que estás viviendo. Eso ya es extraño, pero la física introduce una capa más profunda. En mecánica cuántica, el estado de un sistema se describe mediante probabilidades hasta que ocurre una interacción que fija un resultado. La realidad en su nivel más fundamental no es un bloque sólido e inmutable, es un conjunto de posibilidades que se actualizan. Ahora conecta esto con el sueño. Cuando estás despierto, tu cerebro está acoplado intensamente al entorno. Luz, sonido, temperatura, interacción social. Esa red de información externa constriñe y estabiliza tu experiencia. Pero cuando duermes, ese acoplamiento disminuye. El cerebro queda relativamente aislado del input sensorial. ¿Qué ocurre entonces? Genera su propio universo. Durante el sueño, la realidad que experimentas no proviene del exterior, sino de patrones internos que se autoorganizan. Desde el punto de vista fenomenológico, no hay diferencia estructural entre una percepción externa y una imagen onírica. Ambas son construcciones neuronales que se sienten reales. Aquí surge la implicación inquietante. Si tu experiencia del mundo despierto también es una construcción cerebral basada en información, ¿qué garantiza que esa versión sea ontológicamente distinta de la del sueño? La diferencia es el grado de coherencia compartida. Cuando estás despierto, tu cerebro sincroniza su modelo con un entorno estable y con otros cerebros. Cuando duermes, esa sincronización se rompe. Pero en ambos casos, la experiencia es un modelo interno. La física moderna sugiere que lo fundamental es la información. Tu cerebro, tanto dormido como despierto, es un sistema que procesa información y construye estados conscientes a partir de ella. No hay acceso directo a la realidad, solo modelos cada vez más ajustados.
Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Tu conciencia se apagó anoche? Si por conciencia entendemos la capacidad de generar experiencia, la respuesta es no. Cambió de modo. Se replegó del entorno físico compartido y operó en un espacio interno. Desde fuera pareces inactivo. Desde dentro pueden ocurrir universos completos. Hay otro detalle perturbador. En sueño profundo sin sueños vívidos, reportamos no haber experimentado nada. Pero investigaciones recientes indican que incluso en esos estados puede existir una forma mínima de experiencia, difícil de recordar al despertar. Es decir, la ausencia de memoria no implica ausencia de conciencia. Ahora considera esto desde la física. Un sistema no necesita estar interactuando intensamente con el entorno para existir en un estado definido. Necesita coherencia interna. Durante el sueño el cerebro mantiene dinámicas organizadas. No se apaga como un interruptor. Cambia su régimen. Tu identidad entonces no depende de estar despierto. Depende de la continuidad de ciertos procesos informacionales. Aunque no recuerdes cada segundo de la noche, el patrón global se preserva. Por eso sientes que eres el mismo al despertar. Pero esa continuidad es más frágil de lo que parece. Si la conciencia es un proceso emergente de dinámicas cerebrales complejas y esas dinámicas cambian radicalmente cada noche, entonces tu sentido estable de ser alguien es una reconstrucción diaria. Cada mañana, el cerebro recompone la narrativa. Nombre, historia, planes. No despiertas siendo exactamente el mismo. Despiertas siendo la versión más coherente que puede ensamblarse con la información disponible. Lo perturbador no es que la conciencia desaparezca al dormir. Es que puede existir en múltiples configuraciones, algunas desconectadas del mundo físico compartido. Si eso es posible cada noche, la idea de una identidad fija e inmutable pierde solidez. Desde la perspectiva cuántica, la realidad depende de interacciones y de información registrada. Cuando duermes, disminuyen ciertas interacciones externas, pero no las internas. El sistema sigue evolucionando. La conciencia no es un objeto que se enciende o apaga. Es una dinámica que adopta distintos regímenes. Anoche tu cuerpo descansó. Tus sentidos se atenuaron. Pero la maquinaria que genera mundo siguió operando. Y si cada noche tu mente puede crear una realidad completa sin intervención externa, la pregunta final es inevitable. ¿Estás seguro de que la diferencia entre soñar y estar despierto es tan absoluta como crees? Tal vez no te desconectas del universo cuando duermes. Tal vez simplemente cambias de versión.